es uno de los temas que quería retomar. Sí. La recopilación de la obra periodística de García Márquez la hace uno de mis maestros, que es Jacques Gillard, ¿no? Que en paz descanse. Gillard encontró prácticamente la totalidad de los artículos que había publicado García Márquez. Y entonces yo me lo imagino trabajando en esas hemerotecas imposibles del Caribe, ¿no? Y también en Bogotá, rescatando uno a uno, fotocopiando. A veces la fotocopiadora fallaba y él me contó que mecanografiaba o escribía el artículo a mano para luego pasarlo. Y el resultado es la obra monumental del periodismo de García Márquez, ¿no? Entre textos costeños, entre cachacos de América a Europa, ¿no? Hasta las notas de prensa de los años 80. Y prácticamente a Jacques Gillard no se le escapó nada. Era uno de estos gigantes franceses con una capacidad de trabajo descomunal y no se le escapó prácticamente nada. Pero entre las cosas que se le escapó, Gustavo Arango sacó un libro en los años 90, 96, 95, 96, un libro que se llama Un ramillete de no me olvides, y eran las notas de prensa, o los artículos, o las reseñas que se le habían escapado a Gillard. Entonces, con esas notas que se le había escapado, había montado un libro maravilloso, y una de las notas que se le había escapado a García Márquez, a Gillard, era la primera nota. Entonces, la primera nota es muy curiosa, no me la he traído, pero a quien le interese yo le mando una foto y se la envío. La primera nota es la noticia de un perro arrabiado que ha mordido a una niña en el barrio de Getsemaní, en Cartagena de Indias, ¿no? Y lo más curioso es que eso, que ocurría todos los días, que perros con rabia y que estuvieran por ahí por los basureros y pegando bocados a todo el que se le cruzara, lo curioso es que toda la nota tiene una pulsión narrativa que va escorada hacia un dato que es fundamental, porque siempre parte de datos fundamentales, y es que el perro tenía un lunar, un lucero en la frente. Y entonces, 30 y tantos años después, porque la nota periodística del 48, cuando él saca la novela en el 94, Cayetano de Laura tiene un mechón blanco. Y el perro que ha mordido a la niña tiene un lucero en la frente. O sea, esa primera nota anónima, pero que es García Márquez en estado puro, ¿no? Tiene todo el pálpito. Ese dato, que parecía mínimo, aparece como central en una novela sobre el tema de la confusión entre la enfermedad y la posesión demoníaca. Hay otro dato en esa página que yo fotocopié del Universal de Cartagena, y es que al lado había un crucigrama, y en ese crucigrama la palabra, el término central era Alfred Nobel, ¿no? Es decir, que García Márquez sacó una nota y como sabéis, en los crucigramas suelen poner una foto de alguien en el centro, que curiosamente la foto que hay es de Alfred Nobel, ¿no? Y la palabra clave era Alfred Nobel, ¿no? Y era su primera nota para alguien que va a ser no solo premio Nobel, sino que es el Nobel, ¿no? Por decirlo así alegremente, es el Nobel de la mejor literatura que se ha escrito nunca. Eso es lo que quería comentar, ¿no? Bueno, eso hay muchas cosas que me gustaría retomar. Juan Fernando, ¿queda satisfecho? Sí. Por favor, si dan su nombre, como estamos grabando. Me llamo Fabio Zulón. No hay registros, huellas de toda esa información que él manejaba. Algunos dijeron que los de 100 años de soledad, las huellas las quemó para que no se rastreara todo el conocimiento sobre la alquimia que él demuestra en 100 años de soledad. Quedan rastros de todo este conocimiento por ahí, notas tomadas, libros que leyó, porque es que el conocimiento que tiene pues ahí Márquez en esta obra es asombroso. Quedan rastros, pero además hay un problema añadido. Cuando la literatura entra en el ámbito de la computerización, de la informática, todo lo que se corregía a mano ya tiende a desaparecer. Aún así, él, sabiendo de su condición de rey Midas de la literatura, él dejó versiones de sus novelas desde los años 80
versiones corregidas de su puño y letra que entregó a los miembros de la familia. Jaime García Márquez me enseñó el original, con todo tipo de correcciones, de El amor en los tiempos del cólera, y lo tenía ahí guardado en su casa. Yo tengo aquí una fotocopia que repartí en la sesión del martes, donde se ve cómo García Márquez trabaja la figura de Julio César, a partir de fuentes primarias como son las vidas de los 12 Césares suetonios, las vidas paralelas de Plutarco, y cómo él manejó la que entonces era la mejor biografía del emperador romano de un historiador de finales del siglo XIX llamado Jerónimo Carcopino. Y él, en ese facsímil que yo repartí a los asistentes, y tengo aquí todavía algunas copias, en ese facsímil se ve perfectamente cómo los datos para construir una secuencia del Otoño del Patriarca se basan en esas fuentes. Hay otras páginas facsimilares por ahí sueltas, yo tengo alguna que me llegó y que de alguna manera desmontan el mito romántico de la creación en García Márquez. Porque por alguna razón la única manera, el único punto, la única zona sensible para atacar al escritor era acusarlo de genio romántico, de genio al que le llegaban las ideas por arte de Birlibirloque. Bueno, pues sí, genio es, y romántico posiblemente, pero detrás de cada una de las páginas, como se demuestra aquí, y esta es la 7ª versión de la novela, es la versión que se va a publicar en Plaza y Jané en el año 75, es la 7ª versión. La labor de documentación era tremenda. La Tita Cepeda me enseñó en los años 90 el manuscrito, porque hay 3 manuscritos dactilográficos de García Márquez. Yo he visto 2. Y me enseñó el suyo, no me dejó fotografiarlo. Iba a decir algo aquí, pero está la cámara grabándome. Yo lo toqué, ¿no? Yo necesitaba tocar eso, porque están las huellas de la máquina de escribir, ¿no? Entonces uno necesita recorrer eso porque García Márquez estuvo allí tocando eso, ¿no? Y claro, ese manuscrito tiene pocas correcciones. Por ejemplo, yo recuerdo de casualidad que en el episodio de José Arcadio Buendía, ¿no?, que había visto en el Caribe el fantasma de la nave corsario de Víctor Hugo en el Velamen desgarrado por los vientos de la muerte, le había dado 65 veces la vuelta al mundo. Había tachado el número 65, es que es poco literario un número, ¿no? Y lo había puesto en letras. Entonces, ya las correcciones esas eran mínimas, pero en las propias correcciones uno veía la labor de artesanía absoluta, ¿no? Hay un dato, yo ahora voy a volver sobre Del amor y otros demonios, pero hay un dato que nos contó y nos confirmó Elena Poniatowska, que es una gran amiga de nosotros. Parece ser que García Márquez, cuando está en pleno furor creativo, estamos en el año 66, está en Ciudad de México, él escribe páginas y páginas y páginas, acuciado por la pobreza, intentando sobrevivir a esa situación de quiebra en todos los sentidos, y cuando llega al final de la jornada, él le pide el favor, porque tiene los niños pequeños, Gonzalo y Rodrigo son niños pequeños, él le pide el favor a los amigos, a Alvarito Mutis, a Carlitos Monsiváis, a Elenita Poniatowska, ¿no?, le va pidiendo a cada uno de sus amigos que vayan, por favor, que le busque esa información que está en bibliotecas y que tiene que ver con toda esa pedrería mítica o histórica que tiene Cien años de soledad. Y entonces Poniatowska nos contó, eso hay un reportaje, hay una entrevista larga, que está colgada en internet, y si se busca por Poniatowska, por García Márquez, se ve en internet, y ella nos confirmó que él trabajaba con grandes intuiciones y que casi nunca se equivocaba. Partía de una intuición o partía de conocimientos que él había leído a saber cuándo. A mí me gusta utilizar mucho un verbo avícola, regurgitar, ¿no? Como los pájaros cuando se alimentan de grano, pero lo que le da al pollito es papilla. Entonces él parece que tenía esa capacidad para regurgitar cosas que había leído 10, 15, 20 años antes y convertirlo en literatura, ¿no? Pero sin los alardes eruditos de otros escritores
de su generación, desde alguien más mayor como Borges a alguien como Alejo Carpentier, ¿no? Su forma de contar recurre a otros procedimientos que tienen que ver con la literatura tradicional, con la oralidad, tiene que ver con los relatos ancestrales. Es otra forma de contar, pero la erudición es fundamental, ¿no? Voy al ejemplo de Del amor y otros demonios. Yo entré en la casa, lo conté el otro día, entré en la casa de García Márquez, en la calle Queralto de Cartagena de India, en el año 96. Y entonces para mí fue una sorpresa porque, claro, estaban construyendo, estaba todavía de ladrillos, el Hotel Santa Clara, ¿no?, que está al otro lado, y García Márquez andaba muy fastidiado porque los turistas pagaban millonadas por las habitaciones de arriba para asomarse a la terraza y verlo al pobre hombre que estaba allí, como Dios lo trajo al mundo, bañándose en su piscina. Y entonces García Márquez había tenido que mandar a poner unas palmeras para que no lo vieran los turistas. Esas palmeras le había quitado la luna, andaba enfurecido con la casa, que además era todo eléctrico, en una ciudad que se iba 20 veces la luz, entonces andaba siempre refunfuñando. Cuando yo consigo entrar en esa casa a través de su hermana Ligia, no estaba terminada la casa, no estaba habitada, ya se podía habitar, pero él estaba en México, y solo había mudado una parte de su biblioteca. Parece que él nunca tuvo una gran biblioteca, pero había mudado la biblioteca con los libros que había manejado en las novelas, en las dos novelas previas. Entonces yo allí intenté hacer fotos, pero el ama de llave era un cancerbero feroz y no hubo forma. Entonces mi mujer entonces, que era muy avispada para estas cosas, para otras no, pero para estas sí, se llevó a la criada, a la yaya, no sé cómo decirlo, empezó a distraerla preguntándole cosas, y yo, con un bolígrafo y un papelillo de algún cobro de American Express, no sé qué, empecé a anotar los títulos, ¿no? Bueno, allí estaba, eso es muy fácil de reconstruir, porque allí estaban los grandes libros sobre Simón Bolívar, ¿no?, las biografías más importantes. Entonces uno dice, biografía de Simón Bolívar antes de las novelas del 89, pues hasta el 89, él las había leído, las había anotado. Por ejemplo, las cartas de Simón Bolívar a Manuelita Sáenz, memoriales, volúmenes de informe del embajador español, estaba todo allí, ¿no? Pero a mí lo que estaba trabajando era Del amor y otros demonios, me interesó esa parte donde había una serie de libros y era una cosa maravillosa lo que yo vi allí. Lo que vi lo olvidé, solo alcancé a apuntar algunos nombres. Pero yo tuve la convicción de que eso era así. Me explico. Había un manual para exorcistas del padre Federico Noydens, que es un jesuita del siglo XVII. Y el padre Noydens, en el manual para exorcistas, lo primero era reconocer a la energúmena. Entonces, uno de la sintomatología demoníaca era el don de lenguas, que eso, si han leído la novela de William Peter Blatty, El exorcista, o han visto la película, cualquiera de las sagas, los energúmenos en la concepción de la Iglesia tiene don de lenguas, ¿verdad? Y entonces ahí estaba lo de los don de lenguas, ahí estaba lo de los fenómenos paranormales, ahí estaba lo de los prodigios de la naturaleza, ahí estaba lo de la fuerza sobrenatural que tiene el personaje, ahí estaba todo. Entonces, ¿utilizó ese libro para la novela? Pues yo creo que si es blanco y está en bote, es leche. Es que es una cosa tan evidente que García Márquez no tiene que decirlo. Estaba allí el manual clásico de brujería del siglo XV, que se conoce como el Malleus Maleficarum, de dos dominicos, porque la orden dominica fue creada para perseguir toda forma de disidencia, de Jacobo Sprenger y Enrique Istitor, el Malleus Maleficarum, que se tradujo como el martillo de las hechiceras. Allí estaba. Lo que más me sorprendió es que había una colección de lo que se conoce como el Año Santo, nunca me acuerdo del autor francés, son 15 o 20 tomos que se encuentran en España en librerías de antiguos, y es una especie de enciclopedia o de diccionario enciclopédico por orden alfabético de los santos de la Iglesia Católica. Y entonces yo cogí un volumen donde había un post-it, un separador amarillo, uno de estos papelitos que se quedan pegados, ¿no? Post-it le llamamos nosotros, había un post-it puesto allí. Y entonces yo cogí el volumen, lo abrí y estaba por la H.
porque hablaba de San Humberto, patrón de los arrabiados, lo he leído antes. Es decir, que él había buscado quién era el santo para vincularlo a la enfermedad de la hidrofobia. Y así todo, ¿no? Y entonces era la manera suya que tenía de trabajar. Ahora, ¿qué hace luego? Por ejemplo, eso de las historias fingidas, como es de romance, historias mentirosas y fingidas, eso es exactamente literal a una ordenanza real de 1545. Es una ordenanza del rey Felipe II, debe ser, ¿no? Que dice que puesto que los indios pudieran confundir las falsedades de las novelas de caballería con las verdades impresas en la Biblia, pues se prohíbe la entrada de libros. Y los libros viajan, porque una vez que hay dinero y hay alguien dispuesto a pagar algo, que se lo digan a los que se dedican al tráfico de tabaco en mi tierra, ¿no? O el tráfico de otras sustancias. Los libros viajan bajo la cubierta de los barcos en los supuestos barriles de agua o de comida, viajan. Y claro, llegaron a todas las bibliotecas americanas. En Cartagena de Indias llegaron varios ejemplares. García Márquez no solo sacó la información de esa Real Ordenanza, que es súper conocida, sino que él, estoy absolutamente seguro de lo que voy a decir, él conocía al dedillo una obra clásica del mundo colonial, obra fundamental para nosotros, que es Los libros del Conquistador de Irving Leonard. Porque en los libros del Conquistador se analiza la bibliografía, la literatura que llevan los conquistadores en la cabeza, que no tiene por qué ser escrita, porque la mayoría eran analfabetos, obviamente. Es una literatura de transmisión oral. Por eso, cuando Bernal Díaz del Castillo describe México Tenochtitlán, dice que se parece a las cosas de la Amadís de Gaula. ¿Por qué? Porque es la referencia, es lo que lee. Santa Teresa de Jesús dice que entre sus pecados de juventud está el haber leído novelas de caballería, porque la tenía desquiciadita, ¿no? Ese libro hay que leerlo, no se puede uno... Y si no lo has leído, qué suerte tiene, porque lo puedes leer. Porque no se puede vivir sin haber leído los libros del Conquistador de Leonard, que es de las cosas más maravillosas que se han escrito nunca y que más enseñan a pensar sobre el mundo, ¿no? Bueno, pues eso demuestra... Irving se llama Irving A. que es Albert, Irving A. Leonard. Los libros del Conquistador es un libro que tiene 100 ediciones, es de los años 40 y está publicado en Fondo de Cultura Económica. Hay miles de... Eso está aquí en la biblioteca, seguro. Y Leonard, que murió ya centenario, a mí me llegó la noticia siendo un muchachito, murió centenario después de haber dejado una de las obras más maravillosas de la historiografía, ¿no? Él era historiador del libro, él que era un género que no existe, que es el historiador del libro. Y ese libro es maravilloso porque, claro, describe todo el aparato cultural del que va allí, que no es una literatura escrita o leída, pero sí es una literatura de transmisión oral. ¿Por qué? Porque las prácticas en periodos de gran analfabetismo, las prácticas son orales y colectivas, ¿no? Alguien sabe leer y lee para el conjunto de la gente. Y lee novelas, y lee poesía, y lee romances, y lee pues lo que se leía en la época, ¿no? Ese libro es imprescindible. Y yo estoy absolutamente seguro de que, vamos, seguro, yo lo miré, yo fui al libro porque yo esa oración la tenía subrayada. Y allí estaba la misma oración, la había sacado de Leonard o la había sacado de la Real Cédula. Pero García Márquez, ¿por qué va a conocer una Real Cédula de Felipe II? Es que no es necesario que se ponga a leer esas cosas. La Real Cédula estaba citada por Leonard. Lo más normal es que la sacara de Leonard. Pero conociendo a García Márquez, no me extrañaría nada que hubiera pedido a alguien, oye, pásame toda la documentación sobre la prohibición de exportar libros. De hecho, en Sevilla hay grandísimos especialistas en ese tema. Vamos a dos preguntas. Nombre, por favor. Profesor, mientras lo escuchaba, se me venía a la cabeza la novela de Spinoza, de Cortejos del Diablo, y posteriormente pues de La muerte de los demonios del 94, Cortejos del Diablo del 70, y
Y me preguntaba si de cierta manera también de pronto García Márquez no tuvo también conocimiento directo como de ese asunto, de ese tema, visto también los corteos del diablo, el asunto del poder y toda esa situación que pasó en Cartagena en su momento para poder sobrevivir de estas comunidades frente pues a la situación pues española. No tengo ni idea, pero la pregunta es venenosa en el mejor sentido, porque me voy a poner a investigar eso inmediatamente. ¿Cómo hay que empezar a investigar eso? Por la obra periodística. Por el periodismo. Porque de alguna manera hay varios laboratorios en García Márquez, pero la obra periodística es un laboratorio. Cuando dice que a partir del año 68, dice que en el 67, 68 empieza a decir que no soporta a William Faulkner. Y en los años 70 dice que no lo ha leído. Pero en el año 50, en un artículo que se publica en el Heraldo, cuando le dan el premio Nobel a Faulkner, dice que es el escritor más grande del siglo, de los más importantes de la historia y tal y cual. Es decir, que el periodismo es una de las fuentes permanentes a las que debemos recurrir para ver cuál es la conexión. Literatura, pintura, cine. No olviden que él crea un género que no existía, el de la crítica cinematográfica. Eso no existía antes. Reto a cualquiera que demuestre que lo hacía alguien antes, en cualquier lado del mundo. Entonces habría que rastrear a Germán Espinosa. Él era muy respetuoso con la gente Lo que pasa es que la sombra es tan alargada que eclipsó, que es el tema que voy a proponer en la siguiente charla mía, eclipsó a todo el mundo, pero no era desde luego nada premeditado, entiendo yo. Entonces habría que ver esa posible conexión. Yo la novela la leí hace muchos años, la leí y la perdí, y va a ser una de las compras que voy a hacer esta tarde, si puedo. Habría que ver posibles concomitancias. Lo que yo sí sé que en su método de trabajo, él considera siempre que en la formación la distancia más corta entre una obra y la fuente es la línea recta. Él siempre sabe cómo llegar rápidamente a los 2 o 3, 4 o 5 libros que le interesan para escribir algo. No se pierde. Entonces, si esa novela tiene conexiones, pues sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Habría que rastrearlo. La pregunta es muy buena, muy buena. Pero vamos, yo os invito a que lo hagáis alguno de vosotros. Una última pregunta para Quiñones. Profesor, yo estaba pensando en algo que usted habló, que yo creo que es muy evidente también en la obra de García Márquez, y es el mestizaje, pero más allá del mestizaje es, digamos, toda esta personificación que él hace de la cultura negra, ¿cierto? Que está pues como siempre aparece en su obra, pero siempre aparece como permeada. ¿Usted cree que siempre aparece en su obra la cultura negra? Pues yo con las obras que yo conozco, sí, pero a veces aparece, es como pues, la señora que cuida, la señora que limpia, bueno, ¿cierto? Pero yo creo que lo que yo siento ahí es como ese asunto tan importante en García Márquez, es el asunto de la oralidad. Pues, en algún momento lo tocó, porque de todas formas nosotros somos una cultura muy oral, particularmente, digamos, los negros, ¿cierto?, en este país. Y de hecho, pues que en la literatura nuestra, digamos, hegemónica, siempre se habla de que la literatura afro y la literatura indígena pertenecen al asunto de la oralidad. Y uno con García Márquez, yo siento a veces que uno no lee, sino que alguien le conversa a uno sobre situaciones. Entonces, yo no sé si qué piensa o si estoy errada, pero es como algo muy bello que yo descubrí, pues yo también en su momento cuando estudiaba también pues lo leí muchísimo, y siempre encontraba como no que leía a un autor, sino que conversaba con un autor o alguien me contaba historias. Y cuando conocí pues ese Macondo donde él nació en Aracataca, era como igual, ¿cierto? Como que había cierto aire en ese espacio que lo hacía uno volver como a ciertos episodios, a ciertos lugares de sus obras. Pero yo siento que, digamos, como que lo que quiero que usted me confirme o me
haga caer como en cuenta que no es así, es qué tan importante pareciese ser esa idea de oralidad que yo tengo en García Márquez. Bueno, son dos cosas maravillosas las que planteas, ¿no? Voy a empezar por lo de la oralidad. Todo el mundo, vosotros sabéis mejor que yo, ¿no? Que sois de aquí, eso lo habéis mamado desde la cuna. Lo importante que para este escritor y para cualquiera de vosotros la música y lo importante que fue los festivales de vallenato en Valledupar, ¿no? Lo importante que eran los juglares, esas cosas que nosotros tenemos que reconstruir intelectualmente desde la vieja Europa, pero que forman parte del caldo de cultivo de un escritor de aquí, forman parte de la memoria primaria de un escritor de aquí, ¿no? Y entonces, claro, en una sociedad tan mestiza donde la oralidad es tan importante, no solo por la población negra, también por la población indígena, pues la oralidad está absolutamente presente en buena parte de su obra, ¿no? En buena parte de su obra. Y yo diría, ¿pero qué oralidad? ¿Sabe qué suenan los textos de García Márquez? Los textos de García Márquez, si se leen desde fuera del entorno, no suenan ni siquiera colombianos. Suenan a letanía. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, es como rezan las abuelas, las viejas de mi tierra, desgranando el rosario. Así suena. Esa idea no es mía, eso lo dijo Gregory Rabassa, que fue el primero y el mejor traductor de 100 años de soledad al inglés. Decía que 100 años de soledad, que ese era el problema que él había tenido, que era traducir ese lenguaje que era el lenguaje que al niño, Gabito, en su casa, Aracataca, se le había metido y había codificado para siempre la prosodia, el ritmo de la lengua a la hora de escribir. Yo, en el día de antes de ayer, ¿verdad?, leyendo El otoño del patriarca, era una letanía. Para mí es muy fácil, ¿por qué? Porque yo me crié con mi abuela rezando el rosario. Y entonces es una oralidad que es colombiana, que además es costeña y por lo tanto tiene otros ritmos, pero hay algo más panhispánico que tiene que ver con ese trasfondo religioso, el rezo del rosario, la oración, todo ese mundo que va conformando el imaginario del niño y que luego eso se trasplanta a la literatura, ¿no? La oralidad es fundamental y es un campo de trabajo, pues yo creo que enorme. Y desde luego, si hay una novela potentísima, es El otoño del patriarca, porque en El otoño del patriarca la polifonía, la dimensión coral de la novela, de voces y voces y voces hablando, es algo portentoso, es algo portentoso. Y luego la otra cuestión era lo de la negritud. Yo llegué en el 94 a Barranquilla y estaba terminando mi tesis doctoral. Estaba terminándola. Yo me doctoré en el 95, pero en el 94 la tesis estaba ya montada y había escrito ya 500 páginas de las 800 que tenía en aquel momento. Y fui invitado por la Universidad del Norte a hablar de cosas de García Márquez y yo tuve una revelación en el auditorio, una sala. Era mi primera conferencia en Colombia. Yo tuve una revelación porque el público estaba mezclado racialmente, ¿no? O sea, uno viene de un mundo encapuchado. Uno viene de España, donde, bueno, pues sabéis cómo es racialmente, cuál es el fenotipo, a pesar de las mezclas y a pesar de las leches que tenemos detrás. Pero yo tenía allí gente blanca, mulatos, tenía negros, tenía gente, muchos árabes, o sea, era una cosa maravillosa, ¿no? Era un sancocho, yo decía que era un sancocho racial, ¿no? Y ese mestizaje había creado las criaturas más bellas del planeta, ¿no? Por el mestizaje. Y entonces yo decía, ¿y dónde está esta gente en la obra de García Márquez? Porque yo nunca me había imaginado a los personajes, por ejemplo, con color.
no los había imaginado, los había occidentalizado en mis lecturas, pero realmente el elemento negro no aparece hasta El amor en los tiempos de cólera. Se puede rastrear novela a novela y yo estoy dispuesto a rectificar, pero ahora mismo no tengo ningún problema. Pero hasta que no encontramos la Cartagena bullente de los mercados de flores, ese mundo en el que se mueven Juvenal, Florentina y Florentino, no aparece la negritud. Y donde, si hay una novela donde aparece la negritud, estoy utilizando este término, ¿no? Así como, es en Del amor y otros demonios. Por eso yo he dicho que es una novela llena de homenajes. Cuando en el año 84 o cosas así, su hermano Jaime le dice, ajá, Gabito, se van a morir tus padres y no le vas a dedicar una novela. Y entonces García Márquez, Gabito le había dicho eso, Jaime le había dicho eso, y Gabito, como se conocen entre ellos, decide escribir la historia de los padres, que es el comienzo, como todo el mundo sabe, de El amor en los tiempos de cólera, ¿no? La historia, la aleja a la muchacha, el enamorado se comunica a través del telégrafo, todo eso era la biografía de sus padres. Y claro, el homenaje tenía un sentido, ¿por qué? Porque había homenajeado a Ramón Viñes, que había sido un maestro, luego hiperbolizado en la novela. Tampoco había sido tan importante Viñes, ni mucho menos, pero así quedó para la historia de la literatura. Gilard me dijo que no, que la había leído y que trabajaban juntos y que se aconsejaban, pero Gabito estaba años luz de Viñes. Viñes le podía enseñar cosas un día, nada más. Al segundo día, ¿quién le enseñaba a García Márquez? Y entonces, esa novela de El amor a los tiempos de cólera ya integra un mundo de la negritud. Pero hay que esperar a Del amor y otros demonios para que se cumplan otros homenajes. El homenaje a la literatura del siglo de oro la hace en esa novela. En esa novela le hace el homenaje a Clemente Manuel Zabala, que fue muy importante, porque durante un año y pico, Clemente Manuel Zabala le tachaba las notas con lápiz rojo, le corregía tal y cual, y esas primeras notas no llevaban ni el nombre de García Márquez. Por eso algunas se escaparon de Gilard. Entonces, como es una novela llena de homenajes, faltaba algo fundamental en su vida, y más habiendo reivindicado la costa y habiendo reivindicado Cartagena como la ciudad de su vida, la ciudad de sus sueños. Faltaba el elemento negroafricano. Y entonces esa novela también es un homenaje a ese grupo racial y cultural tan importante en esta sociedad. Yo no soy. Me puedo descargar un poquito, pero quisiera mucho más de posibilidades exploratorias, del asunto de la música. ¿El asunto de la música. Si bien pues, uno siempre tiene esa referencia del vallenato y de esa producción del Valle del Palo, a nosotros nos ha llegado un asunto del vallenato ya con unos acordes mayores, muy alegres, muy de fiesta, pero de todas formas esos textos tienen unas sintonías sonoras muy melancólicas y la exploración sonora del norte del país es pues, mezcla de músicas negras con músicas indígenas y que llevan a una de melancolía totalmente. Si uno pudiera acompañar todo este rastreo que hace, qué sonoridades hay, qué música está, sin que uno caiga pues en esto de vallenato. El vallenato tiene algo más ahí, hay algo más triste, hay algo más melancólico, en medio de ese calor y ese horror hay otra cosa. Bueno, muchas gracias por la... yo tengo que decir, y que va a quedar grabado, ¿no? Yo de música no sé nada. Y me acerco a la media española que no sabe nada de música. La música, en mi caso, no es un elemento integrado en mi vida cotidiana como lo es. Yo he escuchado en estos días en Medellín más música que en todo un año. ¿Por qué? Porque yo mi vida es leer, y entonces la música es algo que me distorsiona. No hay esa cultura de la música en España. Uno va a la cafetería, va al bar, va al restaurante y no hay música. Entra en un autobús y no hay música. Si uno va en un taxi no hay música, es una rareza. Yo no tengo un conocimiento de la música y además es un tema un poco arriesgado porque hay gente que sabe todo de eso.
Entonces, aquí está, por ejemplo, mi querido y admirado profesor Edison Neira, que lo sabe todo. Yo cuando hice la edición de Fayad, en un apartado donde había referencias musicales, enseguida le pregunté a él y le pregunté a otro que lo sabe todo, que es el profesor Ariel Castillo, mi hermano Ariel Castillo de la Universidad del Atlántico en Barranquilla. Ariel Castillo yo lo conocí en el 95, en una especie de seminario, congreso, en La Rábida, en la Universidad de La Rábida, en Huelva, donde durante varios días se habló del vallenato. El congreso, el seminario era sobre el vallenato. Y uno de los invitados era Alberto Salcedo Ramos, que acaba de sacar un libro que se llama 10 juglares en su patio, que lo conocéis de sobra el libro, y ahí arrancó una amistad con Alberto que llega hasta los días de hoy, ¿no? Y Ariel Castillo, con la profundidad, el rigor y la brillantez que tiene, hizo una exposición maravillosa sobre ese vallenato de 400 páginas que era 100 años de soledad. Y yo al finalizar le dije, no estoy de acuerdo, no sé nada de música, pero no estoy de acuerdo con eso. ¿En qué sentido? En que 100 años de soledad no es un vallenato de 400 páginas, sino 400 páginas de vallenato. Es que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el vallenato, en asunto de mujeres, yo tengo una ley bien aprendida, yo quiero la que me quiere y olvido a la que me olvida. El vallenato, como todas esas músicas orales que surgen en ambientes rurales, como le pasa al flamenco, y que siempre están hablando del desgarramiento, del amor, bien es cierto que el flamenco tiene una dimensión política que yo no le conozco al vallenato. El flamenco es desgarrador y el flamenco también tiene una dimensión de oposición al franquismo, por ejemplo. Cada estrofa tiene una unidad temática. Quiere decir que uno puede leer Cien años de soledad como está empedrada de motivos. Yo entiendo el motivo como la unidad mínima de significación en la que podemos descomponer un argumento. Entonces, el argumento de Cien años de soledad se puede descomponer en cientos de motivos que pueden ser cantados como vallenatos. Y, claro, la propuesta de Ariel Castillo a mí me sedujo a todos los niveles. ¿Por qué? Porque para mí Cien años de soledad no suena como un vallenato, suena como una letanía. Es que a cada lector, esa es la conclusión, ¿no? A cada lector le suena en función del imaginario que se ha construido en la infancia, no hay más. Luego eso madura, luego eso... Pero eso es así, a un peladito de aquí, de la costa, va a estar sonando la música colombiana, cualquiera de sus manifestaciones, pero para alguien que no había escuchado nunca nada de la música colombiana, para mí Cien años de soledad tenía los ritmos de una letanía, sonaba como... Y eso le daba una dimensión épica y una dimensión teológica al texto. El texto tenía una dimensión trascendental por ese ritmo que conectaba con la idea del rezo de la oración.